Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado generando muchísima intriga y también preocupación. Vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos enfrentarnos a desafíos inesperados en nuestra salud. Hoy quiero que conversemos sobre unas declaraciones recientes de una figura pública muy querida, Demet Özdemir, quien ha compartido algo muy personal y delicado sobre su salud. La noticia ha impactado a muchos y el titular que ha circulado es bastante alarmante: tengo una enfermedad muy grave. Así que sin más preámbulos vamos a desgranar qué sabemos, qué podemos interpretar y, lo más importante, cómo podemos aproximarnos a este tipo de noticias con empatía y comprensión. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada día somos una comunidad más grande y activa, y su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Así que pulsen ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Cuando escuchamos frases como una enfermedad muy grave, es natural que se nos encienda una alarma. Nuestro primer instinto es querer saber más, entender la magnitud del problema, y sobre todo, empatizar con la persona que lo está pasando. En el caso de Demet Özdemir, conocida por su carisma y talento en la pantalla, estas palabras han resonado con fuerza. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, son personas con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propios momentos de vulnerabilidad. Y ella, en un acto de valentía y transparencia, ha decidido compartir una parte de su vida que, sin duda, le ha exigido mucha fortaleza. Este gesto en sí mismo es digno de admiración. En un mundo donde la imagen a menudo se construye cuidadosamente, exponer una debilidad o un desafío tan íntimo requiere un coraje considerable. Lo primero que debemos entender al leer o escuchar este tipo de declaraciones es que a menudo, la información inicial es limitada. Los titulares buscan captar nuestra atención, y a veces, para lograrlo, simplifican o magnifican la realidad. Demet Özdemir ha hablado de tener una enfermedad grave, pero los detalles específicos de qué enfermedad se trata, en qué etapa se encuentra, o cuál es su pronóstico, no siempre se revelan de inmediato, y es perfectamente comprensible. La privacidad en temas de salud es un derecho fundamental, y ella tiene todo el derecho a decidir cuánta información comparte y con quién. La delicadeza de su situación exige un velo de confidencialidad, y nosotros, como audiencia, debemos respetar esa decisión. Las especulaciones, aunque nacen a menudo de la preocupación, pueden convertirse en una carga adicional para la persona afectada. Sin embargo, el hecho de que ella misma haya utilizado la expresión enfermedad muy grave nos da a entender que es una situación que requiere atención y cuidados, y que probablemente ha tenido un impacto significativo en su vida. Esto nos lleva a reflexionar sobre las diferentes dimensiones de una enfermedad, ya sea física o mental. Cuando hablamos de gravedad, no solo nos referimos a la potencial amenaza para la vida, sino también al impacto en la calidad de vida, en el bienestar emocional, en las capacidades y en el día a día de una persona. Una enfermedad puede ser grave por la forma en que limita las actividades cotidianas, por el dolor que causa, por la incertidumbre que genera, o por el tratamiento que requiere. La gravedad de una dolencia se mide no solo por su impacto fisiológico, sino también por su capacidad para desestabilizar el equilibrio vital de un individuo. En este sentido, es crucial que abordemos este tema con la debida sensibilidad. Evitar especulaciones innecesarias es fundamental. Lo que sí podemos hacer es ponernos en su lugar y pensar en cómo nos sentiríamos si tuviéramos que enfrentar una situación de salud compleja. Requiere valentía hablar de ello, especialmente cuando se sabe que millones de ojos estarán observando y comentando. La presión mediática puede ser inmensa, y sumar a eso el propio estrés de lidiar con una enfermedad, puede ser agotador. La empatía se convierte en nuestra herramienta más valiosa. Intentar comprender la magnitud del desafío sin recurrir a juicios o suposiciones es un acto de humanidad. Además, las enfermedades por su naturaleza a menudo vienen acompañadas de un conjunto de tratamientos, terapias, y un proceso de recuperación que puede ser largo y desafiante. En el caso de una figura pública como Demet, esto puede implicar pausas en su carrera, cambios en su agenda de trabajo, y una necesidad de enfocarse plenamente en su bienestar. Es en estos momentos cuando el apoyo de su círculo cercano, pero también el respeto y la empatía de su público, son más importantes que nunca. La vida profesional de una actriz, por su naturaleza pública y exigente, puede verse alterada drásticamente por problemas de salud.
La comprensión de los seguidores es vital para que ella pueda dedicarse por completo a su recuperación sin la presión adicional de mantener una imagen o cumplir con compromisos laborales. Pensemos en la salud como un pilar fundamental de nuestras vidas. Cuando uno de los pilares se tambalea, todo lo demás se ve afectado. Una enfermedad grave nos obliga a reevaluar prioridades, a priorizar el autocuidado y a buscar la fuerza interior para seguir adelante. Demet Özdemir, al compartir esto, nos está brindando una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia salud y la importancia de cuidarla. A veces somos conscientes de la fragilidad de nuestro cuerpo y mente solo cuando algo sale mal. Este es un llamado de atención para todos nosotros. Las declaraciones de Demet nos invitan a una introspección sobre nuestros propios hábitos de salud y la importancia de la prevención y el cuidado continuo. Otra perspectiva interesante es la del impacto que estas declaraciones pueden tener en otras personas que están pasando por situaciones similares. Saber que una figura a la que admiran está pasando por un desafío de salud puede generar un sentimiento de conexión y validación. Puede hacer que otros se sientan menos solos en su propia lucha, y quizás incluso les inspire a buscar ayuda o a ser más proactivos con su propio cuidado. La visibilidad que se le da a ciertas enfermedades, incluso sin especificar cuáles, puede ayudar a derribar estigmas y a fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental y física. El hecho de que una figura pública hable abiertamente sobre sus problemas de salud puede ser un catalizador para conversaciones importantes y para la normalización de la búsqueda de ayuda médica. Es importante destacar también la diferencia entre compartir una noticia y ser un diagnóstico médico. Nosotros como espectadores no tenemos la información completa para emitir juicios ni para hacer análisis médicos. Lo que sí podemos hacer es interpretar lo que ella ha querido transmitir, que está atravesando un momento difícil en cuanto a su salud. Y ante eso, la respuesta más humana y constructiva es el apoyo, la comprensión y el deseo de pronta recuperación. Es fundamental que mantengamos la cordura y la ética al abordar esta noticia. Nuestra función no es la de diagnosticar, sino la de ofrecer un mensaje de solidaridad. Ahora bien, ¿qué significa para una persona que vive de su imagen pública y de su energía en escena tener que lidiar con una enfermedad grave? Implica una fortaleza mental y emocional tremenda. Requiere la capacidad de separarse de las exigencias de su profesión y centrarse en lo que es verdaderamente importante en ese momento, su salud. Esto puede ser particularmente complicado en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, donde la constante presencia y el rendimiento son a menudo esperados. La presión por mantener una imagen de vitalidad y éxito puede ser abrumadora cuando se está lidiando con una enfermedad. La verdadera fuerza reside en la capacidad de priorizar la salud por encima de las demandas externas. También nos hace pensar en la resiliencia humana. Las personas, cuando se enfrentan a adversidades, a menudo descubren fortalezas que no sabían que poseían. La lucha contra una enfermedad grave es una prueba de fuego para esa resiliencia, y es inspirador ver cómo personas como Demet Özdemir, a pesar de las dificultades, intentan mantener una actitud de esperanza y de afrontamiento. La capacidad de adaptarse y seguir adelante incluso en las circunstancias más difíciles, es una de las cualidades más admirables del ser humano. Cuando hablamos de enfermedad muy grave, la mente puede divagar hacia muchas posibilidades. Sin embargo, en lugar de alimentar esa curiosidad con especulaciones, deberíamos centrarnos en el mensaje subyacente, la fragilidad de la salud y la importancia de cuidarnos. Si todos adoptáramos una mentalidad más preventiva, si estuviéramos más atentos a las señales de nuestro cuerpo, y si priorizáramos nuestro bienestar, quizás podríamos evitar llegar a situaciones de gravedad extrema. La prevención y la detección temprana son claves en la gestión de la salud, y las declaraciones de Demet nos recuerdan la importancia de no postergar nuestra propia atención médica. La sociedad actual, con la inmediatez de las redes sociales, a veces tiende a la superficialidad. Las noticias se consumen rápido, se comentan a la ligera, y a menudo se pierde la profundidad del mensaje. En este caso, las palabras de Demet Özdemir nos invitan a detenernos, a reflexionar y a ser más humanos en nuestras interacciones. Cada persona tiene una historia, y detrás de cada figura pública hay una persona que siente, que sufre y que lucha. Es un recordatorio de que detrás de cada pantalla, de cada titular, hay un ser humano con sus propias batallas internas. Así que, para resumir un poco, la declaración de Demet Özdemir sobre tener una enfermedad grave es un recordatorio importante de varios aspectos. Primero, la valentía de compartir aspectos personales de salud.
Segundo, la necesidad de empatía y respeto hacia quienes atraviesan dificultades médicas. Tercero, la fragilidad inherente a la salud, que nos debe motivar a cuidarla. Y cuarto, la resiliencia humana ante la adversidad. Cada uno de estos puntos es crucial para una comprensión más profunda y compasiva de la situación. Lo más importante ahora es desearle a Demet Özdemir una pronta y completa recuperación. Que tenga la fuerza y el apoyo que necesita para afrontar este desafío. Y que cuando se sienta lista pueda compartir más de su experiencia si así lo desea, pero sin ninguna presión. Nuestro principal deseo es su bienestar y su pronta vuelta a la plenitud. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que esta conversación les haya parecido interesante y reflexiva. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que me encantaría leer sus opiniones sobre este tema, siempre desde el respeto y la empatía. ¿Cómo les ha afectado esta noticia? ¿Qué reflexiones les ha generado? ¿Creen que las figuras públicas deberían compartir más sobre sus luchas? Les leo en la sección de comentarios. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada nuevo suscriptor es una alegría inmensa. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.